¿Qué tal, jóvenes cachimbos? Los saluda el profesor Rolando Rocha de Habilidad Verbal para cerrar ya este conjunto de sesiones de preparación y para abordar un conjunto de textos que han sido diseñados con la finalidad de establecer un repaso consistente en cara a lo que va a ser el último examen esta semana. Entonces, no hay en realidad unidad temática esta semana, es simplemente el abordaje de múltiples textos mixtos, dialécticos, textos en inglés, que van a permitirnos reflexionar un poco acerca del contenido de las lecturas. Así que vamos a empezar la reflexión de las preguntas, la forma como éstas se plantean. Estamos siguiendo la misma lógica de todo el ciclo, a saber, pregunta con 5 claves, aun cuando ustedes saben perfectamente que eso ya ha variado. El simulacro de admisión nos plantea un espectro de 4 alternativas nada más, de manera que vamos a tener mucho cuidado porque efectivamente el tiempo que uno invierte en la resolución de la pregunta va a disminuir, pero la complejidad de los otros cursos va a ir probablemente en aumento, debido a que el formato de ECO precisa una contextualización antes que la apelación a la memoria. Entonces, en el caso de habilidad verbal, los 5 tipos de preguntas que son troncales, que son el núcleo de la reflexión y que han sido el núcleo de la reflexión a lo largo de estas semanas, por supuesto que no ha variado. Así que vamos a empezar con un texto mixto y les voy a dar una serie de recomendaciones respecto de cuál es la lógica que tendrían que seguir ustedes para resolver los ítems de manera exitosa. Dicho esto, entonces arrancamos con el texto número 1 de la sección A. Bien, y entonces ahora tenemos aquí el título. Siempre es importante en un texto mixto, si acaso la imagen lo permite, porque no todas las imágenes tienen un título, determinar cuál sería el aspecto temático que se va a abordar en la lectura. Entonces eso es lo que tenemos aquí. En principio tenemos aquí el título de Un nuevo megapuerto para el Perú. Ese título es muy importante, vamos a resaltarlo ahí. Me parece que sería menester colocarlo de otro color, ahora sí. Es la primera fase. Nuevo megapuerto para el Perú. Vamos a ver entonces en qué consiste aquí la temática. Va a ser el terminal prontuario de Chancay. Primera fase. Construcción de un primer muelle de terminal de carga de graneles sólidos. Un túnel profundo y un complejo de ingreso. Se invertirán $3.000 millones de acuerdo. El acuerdo se firmó durante el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza. Será el punto de conexión comercial de China con el Perú. Esta información es importante. Es China la que está involucrada entonces con este proyecto. El terminal será un hub concentrador de carga de transbordo de los países sudamericanos del Pacífico. ¿Qué es hub? La palabra hub es sinónimo de centro, ¿sí? Y es lo que tenemos aquí, ¿no? Voy a colocarlo de otro color, centro, para que se pueda notar. Vamos ahora con el texto lineal. Luego de que el lunes 13 de mayo, en Palacio de Gobierno y en presencia del presidente del Perú, la empresa minera Volcán firmara los acuerdos con la empresa china Cusco Shipping Ports para la construcción del puerto de Chancay, se alcanzaron más detalles del proyecto. De esta manera, se pudo conocer que el proyecto tendrá un plazo de ejecución de 28 meses y generará alrededor de 9.000 puestos de trabajo, entre directos e indirectos. Bueno, aquí en realidad nos faltan algunas líneas, pero esas las voy a plantear yo de manera oral. Ustedes vayan por favor prestando atención. Se ha quedado acá en Ken, el apellido de este subdirector es Ken Chang, subdirector de la firma china. Señaló que estiman culminar la primera etapa en el 2022 para así iniciar operaciones. O sea que la proyección es hacia el 2022, ¿no? La primera etapa. Ojo con eso, ¿eh? Eso es importante porque este texto es del 2019. Y esto ya nos da una idea de que en realidad no se ha concretado, o sea, el lugar no existe, es el proyecto, dice acá. Son 28 meses lo que se intenta invertir. Entonces, el vicealmirante Carlos Tejada Mera, gerente general adjunto de la operadora portuaria, indicó que ya se han realizado los trabajos de construcción en túnel y en plataforma marina. Además, señaló que las operaciones se iniciarían a finales de 2021. En caso del Ejecutivo de su anuencia, nos están pidiendo por la palabra anuencia, vamos a colocarla aquí, la palabra anuencia. Entonces, de nuevo, además, señaló que las operaciones se iniciarían a finales del 2021 en caso del Ejecutivo de su anuencia a la modificación del estudio de impacto ambiental que se presentó en abril por parte del operador. ¿Qué es anuencia? Diligencia, que es laboriosidad, cuestión, que puede ser tema,
o puede ser problema. Excitación, que es duda, dubitación, autorización y estudio. ¿Cuál sería la anuencia? Literalmente es consentimiento. Consentimiento. Ascenso, con S nada más, ascenso. Profesor, ¿qué más? Permiso. ¿Qué más? Asentimiento. Muy bien, de manera que la clave correcta es autorización. Sigo con la lectura del último párrafo. En temas de inversión, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones indicó que las empresas destinarán inicialmente 1.300 millones y que el valor en general del nuevo terminal portuario de Chancay pasará a los 3.000 millones. Muy bien. En temas de inversión, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones entonces indicó que las empresas destinarán inicialmente 1.300 millones y que el valor en general del nuevo terminal portuario de Chancay pasará a los 3.000 millones. O sea, va a haber una ganancia superlativa. Vamos entonces con el tema central. Dice aquí, en su conjunto el texto discontinuo se refiere principalmente al terminal concentrador de cargas situado en Chancay. No es un terminal, es un proyecto portuario. Al terminal portuario de Chancay que construirá el gobierno. Esto es un complejo en realidad, ¿no? Un megapuerto. El terminal portuario es un aspecto nada más. Es un megaproyecto. Por esa razón esto no puede ser la clave tampoco. A la inversión de 3.000 millones en el primer puerto. ¿Qué es primer puerto? El primer puerto es el Callao. A la primera parte de un gran proyecto minero chino-peruano. A un gran proyecto portuario ubicado en el norte de Lima. Esta es la clave. Es un proyecto, la primera fase se va a ejecutar hacia el 2022. La clave correcta es la E. Vamos con la pregunta 3. Resulta incompatible con la lectura afirmar que el megapuerto proyectado está diseñado en varias fases. Bueno, eso es compatible, ¿no? En la primera fase, digamos que va a operar recién hacia el 2022. Demandará unos 3.000 millones de dólares. Dice lo siguiente aquí. Inicialmente dice, se va a invertir 1.300 millones. Inicialmente. Y que el valor general del nuevo terminal portuario pasará a los 3.000 millones. Mi honor, la verdad, acá debería decir, demandará más de 3.000 millones de dólares. Dejará de lado todo empleo turístico. Bueno, entonces acá si vemos las imágenes, creo que se invita, hay un crucero ahí, ¿no? Entonces si es un crucero no va a haber pues un soslayamiento del aspecto turístico. La clave correcta es la C. Será el terminal portuario de Chancay. Se ubicará en la provincia de Lima. También esos son afirmaciones que son compatibles. ¿Sí? Vamos ahora con las dos últimas preguntas de este primer texto. Se infiere del texto que al menos en un inicio, la principal carga que se movilice por el puerto de Chancay provendrá de la actividad. Bueno, ¿con quién han firmado? La firma ha sido entre el presidente, dice aquí, en Palacio de Gobierno, y en presencia del presidente del Perú. La empresa minera Volcán firmará los acuerdos con la empresa china Cusco Shipping Ports para la construcción del puerto de Chancay. Se alcanzaron más detalles del proyecto. Entonces, si es la empresa minera Volcán, podríamos inferir que la actividad minera es la que está involucrada y por algo va a firmar este pacto, este acuerdo. Si el gobierno no aprobara la MEIA presentada en abril, posiblemente, bueno, la MEIA en realidad tiene que ver con el impacto ambiental, ¿no? Y si no se firma oportunamente este MEIA, entonces hasta no tener en claro lo que nos plantean aquí en el texto, a saber, la modificación del estudio de impacto ambiental, simplemente esto no se va a ejecutar. Entonces la clave correcta es que se retrasaría el inicio de las operaciones portuarias. Texto 2A. Los delitos informáticos son los actos ilícitos cometidos a través del Internet para violentar la confidencialidad y acceder a datos reservados. Fraude, robos, falsificaciones, suplantación de identidad, espionaje, clonación de tarjetas de crédito, entre otros. Julian Assange es un ciudadano australiano, programador, periodista y activista de Internet, conocido por ser el editor y portavoz del sitio web Wikileaks, solicitado por Suecia por delitos sexuales y que lleva varios años refugiado en la Embajada de Ecuador en Londres por otorgamiento de asilo diplomático por el gobierno ecuatoriano. ¿Ha cometido delito Julian Assange? Toda persona se considera inocente mientras no se demuestre lo contrario, por el principio universal de inocencia. Pero, no obstante ello, existe una circular roja, máxima prioridad, emitida por Interpol para su captura y extradición a Suecia en relación con posibles delitos de violación, abusos sexuales y coacción. ¿Ha cometido delito Julian Assange?
toda persona se considera inocente mientras no se demuestre lo contrario por el principio universal de inocencia. Pero no obstante ello, existe una circular roja, máxima prioridad, emitida por Interpol para su captura y extradición a Suecia, en relación con posibles delitos de violación, abusos sexuales y coacción, además de la supuesta comisión de un delito informático al aceptar la autoría de espionaje y atentar contra la seguridad interna de los Estados Unidos de América, mediante el uso de tecnología y actuando como pirata informático hacker. No se entiende en este texto el pero no obstante, ¿no? Porque está pensando en el principio universal de inocencia, pero no obstante se supone que es culpable, ¿no? Pero aquí dice posibles delitos de violación. O sea, no se demostró nada, pues. Lo que es posible no es un hecho. Además de la supuesta comisión de un delito informático al aceptar la autoría del espionaje y atentar contra la seguridad interna de los Estados Unidos de América, mediante el uso de tecnología y actuando como pirata informático hacker. Por más que los ideólogos detractores del imperio, como pretenden estigmatizar a los Estados Unidos de América, quieran mostrar solidaridad pública y glorificar el espionaje electrónico cometido a cuenta de una lucha épica por la justicia, conforme ellos lo entienden, no pueden justificar su ilegal, ilegítima e inmoral actuación, toda vez que el fin no justifica los medios, y sus elogiadores podrían en determinado momento incurrir en la apología del delito, ¿no? Incurrir podría, él dice acá. No es un hecho, así que mucho cuidado con ello. Vamos ahora con el texto 2b. Acertadamente, un grupo de intelectuales latinoamericanos, encabezados por el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, firmó un comunicado de solidaridad internacional con Julian Assange, fundador de Wikileaks, detenido esta semana en el Reino Unido, luego de ser expulsado de la Embajada de Ecuador en Londres. Julian Assange ha revelado información importante y necesaria para la humanidad toda acerca de las atrocidades y brutalidades cometidas por el imperio en todo el mundo. Dice el texto. Repudiamos la actitud aleve del nefasto presidente de Ecuador, Lenín Moreno. Continúa el comunicado. Esta no es más que una absurda maniobra de arrodillarse entre la corona británica y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. La lucha contra el imperio, la injusticia y la igualdad mundial nos hermana. Exigimos la inmediata libertad y el respeto de los derechos humanos de Assange, y que no sea extraditado a Estados Unidos. Finaliza la carta. La misiva firmada por personalidades destacadas de la región también demanda que Assange no sea extraditado a Estados Unidos, donde el editor de Megafiltraciones ha sido acusado de un supuesto crimen informático por el Gran Jurado de Alexandria, Estado de Virginia. El editor y ciberactivista se asiló en la Embajada de Ecuador en Londres, en el distrito de Knightsbridge, en el 2012, luego de que la Corte Suprema Británica fallara en su contra y ordenara su detención y posterior traslado a Suecia, donde una fiscal habría cursado una orden de captura internacional por considerar a Assange sospechoso de haber cometido un crimen sexual. Aunque nunca fue acusado de dicho crimen, y la Fiscalía sueca eventualmente archivó la investigación. Assange fue detenido al ser expulsado de la embajada el jueves pasado por haber violado su libertad condicional. Minutos después, Estados Unidos cursó su pedido de extradición. Los textos A y B muestran una contradicción de fondo en lo que se refiere al abuso cometido de la persona de Julian Assange, a la inmediata e incondicional libertad de Julian Assange, el lugar en el que debe ser juzgado Julian Assange, a un tratamiento más humanitario para Julian Assange y a un juicio democrático y popular para Julian Assange. Muy bien. Aquí de lo que se trata es de definir cuál es el elemento fundamental de discrepancia en rigor y lo que se está discutiendo es si el tipo debería ser acusado y en consecuencia extraditado a Estados Unidos, si el tipo debería ser acusado y entonces aprisionado o encarcelado. Entonces, en ese sentido, la única clave posible es la B, a la inmediata e incondicional libertad de. En cuanto a la palabra aleve, ¿qué cosa connota? Cuando te preguntan por connota, querido cachimbito, no debes buscar el sinónimo, porque no lo vas a encontrar. Lo que debes establecer es una conexión razonable entre el vocablo y algún otro posible elemento que semánticamente se vincula. Pero ojo, no es desde el punto de vista de forma y fondo. Aleve es un adjetivo, y lo que tenemos aquí en las claves son sustantivos más bien. Entonces, aleve es traidor. Aleve es traidor. ¿Qué connota? Traición entonces. Así que la clave correcta sería la alternativa A. ¿Y qué podríamos decir, señores cachimbitos, de la clave D? A saber, la palabra truismo. En el caso de la palabra truismo, mis estimados cachimbitos,
Este es un sustantivo cuyo significado paso a detallar a continuación. Vamos a colocar aquí una pequeña flechita para que podamos tener aclarado el término. Truismo es verdad obvia y trivial, o sea, insignificante, una perogrullada, ¿no? Es una verdad que todo el mundo sabe, ¿no? Perogrullada. Listo. Vamos ahora con la tercera pregunta. En opinión del autor del texto A, los ideólogos opositores a los Estados Unidos de América ven deslegitimado su quehacer. El autor del texto A está en contra, pues, de los ideólogos opositores. Su quehacer por apelar solo a la detracción y la estigmatización, por cuanto incurren en la apología del delito. No incurren, podrían incurrir, dice a la larga, por el accionar abiertamente delictivo de Assange, el pedido de captura emitido por Interpol y la próxima extradición de Assange a Suecia. Él considera que Assange ha cometido un delito y que no se puede apañar ese delito. La clave correcta es la C, entonces. Pregunta número 4. ¿Se puede inferir del pronunciamiento que en la actitud de Pérez Esquivel y los intelectuales que lo secundan hay mucha tolerancia con la decisión de Lenín Moreno? ¿No hay rechazo hacia la gestión estadounidense actual? No hay rechazo, sí hay un rechazo abierto, ¿no? En el caso de la decisión de Lenín Moreno no hay tolerancia en absoluto, más bien ellos están rechazando abiertamente y consideran este un acto de deslealtad, de felonía. No se toma en cuenta el gran jurado de Alexandria, ¿sí? Donde justamente se lo menciona en, digamos, en el párrafo 3, no propiamente en el pronunciamiento, pero sí en el párrafo 3 se habla acerca de ello, ¿no? Donde el editor de las filtraciones ha sido acusado de un supuesto crimen informático por el gran jurado de Alexandria, estado de Virginia. D. Pesa más el interés general que el de un solo país. En el pronunciamiento, efectivamente se señala lo siguiente, y ya voy adelantando que la clave es la D. Voy a permitirme citar el primer párrafo. Julian Assange ha revelado información importante y necesaria para la humanidad toda, o sea, no se circunscribe a un país. Y por esa razón, este pronunciamiento consideran que no se puede atropellar los derechos de este individuo, ¿no? Y finalmente, 5. Resulta incompatible con la posición del texto B aseverar que Lenín Moreno actuó de manera incorrecta en el caso del señor Assange. Eso es cierto. Se le señala a él que ha cometido pues, un acto de deslealtad, ¿no? El valor de Assange es fundamental para desmontar las atrocidades del imperio. Eso también es compatible. C. La defensa de la igualdad debería ponerse como prioridad en el contexto mundial. Alternativa D. El ciberactivismo de Assange es un arma esencial en la lucha por la justicia. Y finalmente, alternativa E, se ha demostrado la culpabilidad de Assange sobre un delito de índole sexual. No se ha podido demostrar absolutamente nada. Aquí el autor del texto B más bien considera que el caso incluso se archivó en algún momento, ¿no? Por considerarse sospechoso de haber cometido un crimen, aunque nunca fue acusado de dicho crimen. No hay una acusación es porque no hay pruebas pues, para poder imputarle ese delito. Bien, señores, vamos ahora con la pregunta número 2. Texto número 2, texto de refuerzo, y dice lo siguiente aquí. Motivos de discriminación en el Perú. ¿Cuáles son los motivos de discriminación en Perú? Principalmente la clase social y el peso, nada menos, ¿eh? Este último es el más mencionado por las mujeres, 24%. ¿Alguna vez se ha sentido discriminado por su respuesta espontánea que dice sí, porcentaje que dice sí? Entonces acá tenemos el total, acá tenemos hombres y mujeres que están bajo el recuadro, ¿no? Dice acá, por su clase social, 20% señala que sí, 18% de hombres señala que sí se ha sentido discriminado por su clase social y el 23% de mujeres señala que sí se ha sentido discriminada por su clase social. En cuanto al peso, 12% de hombres ha sido discriminado por su peso, 24% de mujeres ha sido discriminada por su peso. En el caso del color de piel, 12% de hombres ha sido discriminado por su color de piel y 15% de mujeres ha sido discriminada por el color de piel. En el caso del sexo, los hombres siempre están en menor proporción, 3% apenas han sido discriminados por su sexo, el 10% por su sexo también, que son mujeres, y en el caso de la orientación sexual se disminuye aún más, 2% de hombres consideran que han sido violentados por su orientación sexual, mientras que las mujeres alcanzan un 5%
de discriminación por su orientación sexual. Esto es lo que dice la pequeña infografía con algunos sólidos estadísticos aquí que podrían servirnos de ayuda para las preguntas de opción múltiple. La discriminación, dice acá, es uno de los problemas más graves que afecta a la sociedad, pues perpetúa un contexto de desintegración de parte de ciertos sectores e instituciones contra aquellos que son considerados como diferentes y hasta inferiores. La existencia de prácticas discriminatorias en nuestra colectividad es amplia y frecuente. Sus manifestaciones se encuentran presentes en la mayoría de las interacciones sociales. Sin embargo, frente a esta situación, el Estado no ha desplegado una política consistente y eficaz que permita revertir esta problemática. La discriminación, por supuesto. Las políticas públicas deberían estar destinadas a eliminar las desigualdades y las inequidades han resultado insuficientes y en algunos casos han contribuido con preservarlas. En efecto, la actual previsión del gasto y asignación de prioridades en temas como la educación, la salud, el transporte público, el agua potable y el saneamiento ambiental no permiten a las poblaciones de zonas rurales, urbano-marginales y de escasos recursos económicos acceder adecuadamente al disfrute de sus derechos. Atendiendo a ello, la lucha contra la discriminación, la eliminación de la discriminación se presenta como un desafío impostergable. Enfrentarla de manera decidida e integral constituye una tarea que se debe atender de inmediato, toda vez que dicha práctica es un obstáculo importante para construir una verdadera nación de ciudadanos y ciudadanas. El respeto, la tolerancia y la no discriminación son valores centrales de los proyectos modernos de las naciones, pues definen el modo democrático para la convivencia social. En efecto, como ha señalado Alain Touraine, lo que ocurrió en Bosnia demuestra que la democracia no se define por la participación ni por el consenso, sino por el respeto de las libertades y la diversidad. Vayamos entonces ahora con las preguntas de opción múltiple que nos han planteado para este texto. ¿Cuál sería la idea principal? Y entonces arrancamos. Esto es nada menos que son datos de la Defensoría del Pueblo, así que nos podría servir. La discriminación es el único problema grave que afecta a nuestro país ante la pasividad del Estado. La existencia de prácticas discriminatorias en el Perú son notorias y disminuyen, merman la dignidad de las personas. La discriminación en el Perú se evidencia en las interacciones sociales que incitan las desigualdades. La discriminación en el Perú aumenta por la pasividad del Estado al no establecer políticas eficaces. La discriminación en el Perú requiere una lucha decisiva e integral para consolidar una genuina democracia. ¿Cuál sería la clave correcta entonces? Sería la alternativa E, porque el autor no solo plantea ideas, es decir, plantea una exposición, ¿sí?, respecto de la discriminación en el Perú y las variables que son consideradas como más apremiantes respecto de casos de discriminación. Ese no es el único objetivo. Pero aquí en realidad plantea guisa de reflexión cómo se debería abordar este aspecto problemático, ¿no? Y es lo que nos debería interesar entonces. La clave correcta en consecuencia es la alternativa E. Bien, señores, vamos con la pregunta número 2. El antónimo contextual de revertir. Revertir es hacer que la situación desaparezca, ¿no? Es decir, estamos tratando de pensar en la discriminación como el fenómeno, que es un fenómeno, por supuesto, negativo en nuestro país. Si queremos revertir es que queremos acabar con ese problema. Y lo contrario de hacer retroceder el problema es más bien incitarlo, ¿no? De manera que estimular sería el antónimo. Nos están pidiendo por el antónimo. Pregunta número 3. Con respecto a los resultados mostrados en el gráfico, es incompatible señalar que, ojo que en el gráfico no nos están planteando, en rigor, quiénes discriminan más o quiénes discriminan menos, sino a quiénes discriminan más o a quiénes discriminan menos. Y entonces el tío dice lo siguiente acá. El total de la discriminación debido a la clase social aventaja a las demás. Bueno, sí, la discriminación por clase social es de un 20% en total, ¿no? Y las demás van disminuyendo, ¿no? El peso es 18%, 13% color de piel, 7% sexo, orientación sexual 4%. Entonces, la discriminación por la variable clase social es la que tiene un porcentaje mayor. Así que esto es compatible. B. Las mujeres son más discriminadas que los hombres por su orientación sexual. ¿Qué vemos? Las mujeres
en cuanto a su orientación sexual, presentan un 5% y los hombres un 2%. Entonces sí, son más discriminadas que los hombres. De todas las formas de discriminación, las mujeres se muestran, en todas las formas de discriminación, las mujeres se muestran más vulnerables. Y sí, porque en clase social tiene 23% contra 18% de los hombres, 24% en cuanto al peso respecto de 12% de los hombres, que es casi el doble, 15% de color de piel, 12% en el caso de los hombres, 10% en el caso del sexo, 3% de los hombres, y así por ende. Entonces es consistente. Las mujeres discriminan más que los hombres como consecuencia del color de piel. Eso es falso, porque quienes son más discriminadas son las mujeres. Las mujeres han sido discriminadas por el color de piel en un 15% y los hombres en un 12%. Así que la D sería más bien incompatible. Las dos últimas preguntas entonces de este texto, señores cachimbos. Seguimos con la resolución. Pregunta por inferencia. ¿Se infiere la relación entre el gráfico y el desarrollo textual? Es una pregunta abierta, efectivamente. No me gustan a mí las preguntas que son de índole abierta, pero tenemos que resolverla de inmediato. Acá ya nos están pidiendo por una conexión, ¿no? Una relación razonable entre texto e imagen. Revelen sus estadísticas que las mujeres pudientes discriminan más a los hombres de los sectores más deprimidos de la sociedad. Registra un elevado y preocupante porcentaje de hombres que mortifican a las mujeres a causa de su apariencia física. No necesariamente van a ser hombres, no pueden ser mujeres que también discriminan a mujeres. Dista mucho estar bien en materia económica y educativa, porque la discriminación por sexo es la más alarmante de todas. ¿Y eso qué tiene que ver? O sea, ¿qué tiene que ver la educación con que el sexo sea la más alarmante de todas? Y además eso es falso, ¿no? Porque no es el sexo, sino es la condición social. Posee altos porcentajes de discriminación por motivos de orientación sexual. No, vamos en degradé, ¿no? La primera razón es la pertenencia a un estrato socioeconómico. Luego de eso viene la obesidad, luego viene el color de piel, el sexo está en penúltimo lugar y la orientación sexual en último lugar. Entonces la clave correcta, la única posible es la E. Carece de un proyecto moderno como nación. Dado que la intolerancia basada en la estratificación social es la más común, ¿no? La más cotidiana. Finalmente, si un politólogo sostuviera que las elecciones libres cada 5, acá me parece que se han soslayado la palabra cada 5 años, ¿no? Son suficientes para considerar al Perú como un Estado democrático, entonces sería una afirmación totalmente correcta debido a que las elecciones libres evitan dictaduras que discriminan en el gobierno. Este filósofo calificaría al Perú como un Estado moderno que protege y promueve la convivencia social pacífica mediante el sufragio. La Defensoría del Pueblo estaría en total desacuerdo porque esta institución desdeña la participación ciudadana en las elecciones nacionales. Podría discrepar con la Defensoría del Pueblo porque esta institución sostiene que los valores definen la convivencia democrática. ¿Qué señala entonces, mis estimados cachimbitos, la Defensoría del Pueblo? La Defensoría del Pueblo, en efecto, lo que plantea es que para que una sociedad pueda constituirse de manera bastante sólida, a saber, a través de un Estado de Derecho, en consecuencia un régimen democrático, no basta con convocar elecciones cada 5 años, pues, sino que se tiene que promover prácticas de igualdad, de equidad, se tiene que promover, digamos, una mentalidad distinta. Entonces, quien sostuviera que las elecciones libres cada 5 años son suficientes en realidad para considerar Perú como un Estado democrático, se equivoca. Y la Defensoría del Pueblo estaría en desacuerdo con él. O sea, la clave correcta es la D. Podría discrepar, y no es discrepar con, sino discrepar de. ¿Sí? Discrepar de la Defensoría del Pueblo porque esa institución sostiene que los valores definen la convivencia democrática. Muy bien, mis estimados cachimbos, entonces arrancamos con la sección B. Dice lo siguiente acá, incidencia estimada de tuberculosis por 100.000 habitantes, primeros 10 países, América 2016. Ahí tenemos de 0 a 200 infectados con TBC. Haití está en primer lugar con 184,4 casos por 100.000 habitantes. Perú con 116,4 casos por 100.000 habitantes. Bolivia con 110,2, Guyana 93,1, República Dominicana 60,1, El Salvador 59,9, Panamá 54,5 y así vamos descendiendo hasta Ecuador, Nicaragua y Brasil 41,9. En caso de América en conjunto, América presenta 27,5 casos por 100.000 habitantes y finalmente el resto 13,5 casos por 100.000 habitantes. La incidencia notificada entonces se corresponde en este cuadro con el Perú 2016, a saber 86
2.4. Empecemos entonces con la lectura del texto mixto sobre la tuberculosis. Dice aquí: la tuberculosis es ya la enfermedad infecciosa más letal del planeta. ¿Cómo es eso, profesor? Pero ¿y el SIDA, el VIH, qué sé yo? Bueno, el último informe global sobre la tuberculosis, publicado por la Organización Mundial de la Salud, OMS, confirma que ha superado al SIDA. Al SIDA, profesor, sí. O sea, ten cuidado porque aquí se refieren al SIDA y no al VIH, ¿no? Entonces, es razonable que pueda, en cierta medida, la tuberculosis superarlo, porque ahora ustedes saben que una persona con VIH puede vivir sin ningún problema, con cuidados, por supuesto, altísimos, y por supuesto también con la ingesta de retrovirales. El bacilo fue responsable en 2014 de 1,5 millones de muertes, mientras que el VIH se cobró 1,2 millones de vidas. A pesar de ello, el documento es en líneas generales optimista y asegura que la lucha contra la tuberculosis está dando sus frutos, ya que la tasa de mortalidad ha bajado casi a la mitad desde 1990, una caída que fue especialmente pronunciada desde el año 2000, cuando entraron en vigor los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que tenían como una de sus metas remitir. Ojo con eso, de remitir puede ser para nosotros enviar, solicitar, ¿no? Pero aquí remitir definitivamente tiene otro sentido, remitir el avance de los contagios o revertirlos. Entonces ahí ya tenemos una pista, ¿no? Porque remitir no se refiere a la reversión se plantea como un término adicional. Algo que se ha logrado en 16 de los 22 países con más incidencia. El diagnóstico y el tratamiento efectivos ha conseguido salvar en este siglo 47 millones de vidas según el informe. Son dos claves a la hora de afrontar una enfermedad que en la gran mayoría de casos es curable si se detecta en el momento adecuado. Basta con una medicación durante alrededor de 6 meses para eliminar el bacilo, cuyo contagio se frena en las principales semanas de tratamiento. Entonces, en el caso de la tuberculosis, si se hace un diagnóstico temprano y un tratamiento temprano, entonces va a ser mucho más exitoso, el tratamiento, ¿sí? El reto que ahora se marca la OMS, por tanto, es seguir poniendo medios para la detección temprana y la adecuada medicación. A pesar de los logros, los avances contra la dolencia están lejos de ser suficientes. ¿Ha habido una disminución? Sí ha habido una disminución. Y el problema en concreto es el siguiente, ¿no? El problema es que has logrado disminuir, por supuesto, la enfermedad. Sin embargo, hay 4.400 muertes diarias, y eso, aquí justamente señala eso en el penúltimo párrafo, ¿no? A pesar de los logros, los avances contra la dolencia están lejos de ser suficientes. Todavía nos enfrentamos a 4.400 muertes diarias, algo inaceptable en una enfermedad curable, asegura Mario Raviglione, director del Programa Global de Tuberculosis de la Organización Mundial de la Salud. El primer y más claro desafío es mejorar la diagnosis. La OMS estima que 9,6 millones de personas se contagiaron de la enfermedad en el mundo en 2014, de los cuales solo 6 millones fueron reportados. Esto quiere decir que más de un tercio del total de los casos no fueron diagnosticados. Y es muy, pero muy relevante contar con un diagnóstico prematuro, un diagnóstico temprano y además un tratamiento temprano hace posible que la enfermedad no avance y que no se considere pues una enfermedad mortal, ¿no? Lamentablemente aquí en Sudamérica lo último que se realiza, lo último que se considera como un proceso importante es la prevención, ¿no? La prevención podría ser en realidad caballito de batalla para poder controlar cualquier epidemia, enfermedad, etcétera, pero es en lo que pensamos de último siempre. Vamos con las preguntas entonces. No se olviden del verbo remitir, ¿eh? A propósito de ello, ¿cuál sería el sentido de la palabra remitir? Dice acá, los Objetivos de Desarrollo del Milenio tienen como una de sus metas remitir el avance de los contagios o revertirlos. Remitir es detener, frenar. Y esa sería la clave correcta, alternativa B. Lo contrario es más bien hacer que retroceda. Lo que se quiere es detener el avance. ¿Cuál es el tema central del texto? El cumplimiento satisfactorio de los objetivos de desarrollo del milenio respecto a la tuberculosis en 22 países de mayor incidencia. El peligro de intensificación de la tuberculosis en el mundo y la urgente necesidad de adoptar medidas preventivas. El diagnóstico y el tratamiento efectivos tempranos de la tuberculosis que ha conseguido salvar en este siglo 47 millones de vidas. La mortalidad a nivel global causada por la tuberculosis comparada con la del SIDA y el optimismo debido a su temprano afronte.
la aún suficiente disminución global de la tasa de mortalidad de la tuberculosis y la necesidad de medios para su diagnóstico y tratamiento tempranos. La clave correcta en la pregunta número 2 es la alternativa E, porque efectivamente se ha podido reducir el número de casos. Sin embargo, 4.400 muertes diarias son un escándalo. Vamos ahora con la pregunta 3. Según la información que proporciona el cuadro de incidencia estimada de tuberculosis para América 2016, determine cuál o cuáles de los siguientes enunciados son incompatibles. Vamos con el primero de ellos. Esta incidencia es aún mayor en los países sudamericanos. La clave correcta es la C, ¿no? Ahí tienes Brasil, tienes Perú, Bolivia, Ecuador, etcétera, etcétera. Esta enfermedad infecciosa avanza muy notoriamente en Haití. Eso es incompatible. ¿Sí? No es que avance, tiene este promedio de 184,4 personas al año, pero no es que la enfermedad esté avanzando, ¿no? Por eso es incompatible. La tuberculosis pronto se erradicará en países como Brasil y Nicaragua. Probablemente queramos eso, queramos que se acabe el problema, pero eso no va a pasar menos en el corto plazo. Por esa razón, decir la tuberculosis pronto se erradicará es falso. Esta estimación difiere de la incidencia reportada para el mismo año. ¿Cuál es la incidencia notificada para el 2016? Es 86,4%. ¿Sí? Entonces eso es correcto. Nos piden los que son incompatibles. ¿Sí? Y es la número 2 y la número 3. Alternativa A. Se infiere que la incidencia estimada de la tuberculosis para América 2016 se podría modificar radicalmente a la baja si las naciones involucradas, por supuesto, que asumieran su responsabilidad y adoptaran pues esta medida preventiva que es tan necesaria, y es lo que nos está indicando el texto. Destinarán mayor presupuesto para el diagnóstico y tratamiento temprano de la tuberculosis. El presupuesto, en el caso de la alternativa, es una cuestión muy importante si se quiere abordar de manera efectiva el problema. Entonces, en ese sentido, la clave correcta es lo que falta, ¿no? Lo que falta es un mayor presupuesto para poder diagnosticar a tantas personas que eventualmente podrían tener el bacilo, en rigor. Si los objetivos de desarrollo del milenio hubiese contado con los medios suficientes, ¿qué hubiera ocurrido entonces si los objetivos de desarrollo del milenio hubiesen contado con los medios suficientes? O sea, si hubieran tenido recursos, ¿no? Entonces, si hubieran tenido recursos, es posible que hubieras podido sensibilizar de manera más efectiva a la población. Vamos con la A. La tasa de reducción de la mortalidad de la tuberculosis a nivel mundial habría sido más pronunciada en el año 2000. Eso es abiertamente falso, porque abrir, digamos, las posibilidades de poder encarar este problema pasan por el hecho de que seas capaz de tomar medidas preventivas. Es lo que falta en rigor. Alternativa B. La tasa de mortalidad de la tuberculosis a nivel global se habría reducido a menos de la mitad de la que se producía en 1990. ¿Sí? Es posible que esa sea, ¿sí? Estamos planteando una pregunta de extrapolación. Entonces, si hubiera habido pues una campaña activa de planificación, sensibilización, concientización, la tasa de mortalidad de la tuberculosis a nivel global se habría reducido a menos de la mitad de la que se producía en 1990. Si hubiera habido pues un impulso más fuerte tal vez. La clave correcta es la B. Mucho se ha discutido acerca de los alimentos transgénicos y a pesar de que es un tema no espinoso, no es un tema complicado, más bien es un tema que podría beneficiarnos a nosotros. Existen posiciones todavía encontradas, ¿no? Una facción, usualmente formado por ambientalistas y qué sé yo, que están en contra de los productos transgénicos y más bien otra facción que sospecha todo lo contrario, ¿no? Asume y sostiene que no hay ningún tipo de impacto medioambiental reconocido, corroborado. Texto 2A. Un 85% de los cultivos transgénicos son variedades resistentes a herbicidas, que contaminan el suelo y eliminan la vegetación que sirve de refugio, y alimento de insectos, aves y multitud de especies silvestres en campos y linderos. Un estudio comparativo realizado durante varios años en el Reino Unido, muy bien, puso de manifiesto que los
cultivos convencionales albergaban, ojo con la palabra albergaban, mayor número y variedad de plantas silvestres e insectos que los cultivos transgénicos resistentes a herbicidas. Previsiblemente, la disminución de biodiversidad hubiese sido muy superior si el estudio hubiera tomado como referencia parcelas gestionadas con agricultura ecológica o incluso con agricultura integrada, que puede reducir hasta un 30% las aplicaciones de plaguicidas y actualmente está muy extendida en los Estados Unidos. El declive de la mariposa monarca en Estados Unidos en años recientes se asocia igualmente a los cultivos transgénicos. La utilización masiva de herbicidas de amplio espectro que eliminan todo tipo de plantas, que ha acompañado la expansión de este tipo de cultivos, ha provocado la desaparición en muchas zonas de Asclepsia siriaca, la planta utilizada por esta especie protegida para poner los huevos y desarrollarse. Los herbicidas asociados a los transgénicos también afectan a la biodiversidad acuática, aunque se trata de un tema complejo. Y los resultados varían. Una mayoría de los estudios publicados coinciden en que los cultivos transgénicos resistentes a los herbicidas redujeron la utilización de agrotóxicos en los primeros 4 o 5 años, pero a partir de entonces han tenido el efecto contrario. ¿Sí? Está él en contra de esta propuesta, ¿no? Y entonces ahí es donde debemos detectar la fricción temática de ambas parcelas informativas. Ahora vamos con el texto 2b. El texto 2a plantea una postura discrepante del uso de transgénicos. Se supone que el texto 2b debe ofrecernos más bien todo lo contrario. Y entonces dice aquí, uno de los argumentos en contra de los cultivos transgénicos es que nuestra biodiversidad se perderá. Nada más cerrado, pues los principales cultivos transgénicos comerciales son el algodón, el maíz amarillo duro, la soya y la canola. Por lo que toda la biodiversidad no relacionada a estos no debe incluirse, pues. Por ejemplo, no es posible en condiciones naturales que el polen de maíz fertilice a plantas de papa, maca, etc. De otro lado, se ha encontrado que en los campos sembrados con cultivos transgénicos existe mayor biodiversidad que en las convencionales, y debido a los mayores rudimentos obtenidos y al menor uso de agroquímicos, se disminuye la contaminación ambiental y la destrucción de bosques, lo cual favorece la biodiversidad. La biotecnología agrícola y los cultivos transgénicos han permitido economizar suelo en comparación con la agricultura convencional. La biotecnología agrícola y los cultivos transgénicos han permitido economizar suelo en comparación con la agricultura convencional, ya que han incrementado la productividad de los actuales 1.500 millones de hectáreas totales de cultivo del planeta, y con ello han contribuido a prevenir la deforestación y proteger la biodiversidad de los bosques, y de otros refugios naturales. Los países en desarrollo pierden unos 13 millones de hectáreas anuales de bosques tropicales ricos en biodiversidad. Los países en desarrollo pierden unos 13 millones de hectáreas anuales de bosques tropicales ricos en biodiversidad, se señala aquí, en este último párrafo. Si entre 1996 y 2010 no se hubieran producido 276 millones de toneladas adicionales de alimentos, forrajes y fibra gracias a la biotecnología agrícola y los cultivos transgénicos, hubiera hecho falta otros 91 millones de hectáreas de cultivo convencionales para producir el mismo tonelaje. Es probable que parte de esos 91 millones de hectáreas hubieran sido tierras marginales frágiles, no adecuadas para la producción agrícola, que hubieran tenido que ser aradas, así como bosques tropicales ricos en biodiversidad, que hubieran tenido que ser talados para dejar paso a la agricultura de chamizado en los países en desarrollo, destruyendo así dicha biodiversidad. ¿Cuál es el punto discrepante entre ambos textos? A. La desertificación de tierras por los cultivos transgénicos. No se habla en absoluto de que los cultivos transgénicos impliquen que las tierras queden estériles. El uso de herbicidas resistentes en los cultivos transgénicos. El destino de la biodiversidad con los cultivos transgénicos. La mengua de las plantas silvestres por los cultivos transgénicos. Y el peligro de la diversidad acuática por los cultivos transgénicos. ¿Cuál sería la clave correcta? La clave correcta sería la alternativa C. El destino de la biodiversidad con los cultivos transgénicos. ¿Se ve afectada la biodiversidad o no se ve afectada la biodiversidad? Para el autor del texto A existe pues una afectación evidente, para el autor del texto B eso no va a ocurrir. Y más bien lo que va a permitir el uso de productos transgénicos es, digamos, una mayor cobertura de las necesidades básicas.
En el texto A el verbo albergar, ¿qué connota? Vamos aquí con el texto A está apenas al inicio eso. Puso en manifiesto que los cultivos convencionales albergaban mayor número y variedad de plantas silvestres e insectos que los cultivos transgénicos resistentes a herbicidas. ¿Sí? Y entonces la palabra albergar adquiere el sentido de hábitat. ¿Sí? Uno de los argumentos que esgrime el autor del texto B a favor de los cultivos transgénicos es que estos, ¿sí?, promueven la biodiversidad porque generan nuevas variedades y resistentes plantas. O sea, no es que generes una nueva planta tú la repotencias, pero no es que crees un nuevo espécimen de planta, eso es falso. B, son factor de protección de la biodiversidad, pues no recurren a la tala de bosques. Garantizan la biodiversidad gracias al uso de agrotóxicos resistentes a las plagas. Alternativa D. Protegen la biodiversidad mediante una agricultura intensiva que economiza el suelo. Alientan la biodiversidad de plantas e insectos con cultivos en las áreas marginales. En el caso de la pregunta número 3, la clave correcta sería la alternativa D. Vamos a discutir, en el caso de la B, pues se parece mucho, ¿no? En la B dice son factor de protección de la biodiversidad. Entonces, hasta ahí estamos bien. Para el autor del texto B, los cultivos transgénicos permiten proteger a la biodiversidad, pero lo que viene después es lo que fricciona, ¿no? Pues no recurren a la tala de bosques. No es que no recurran, la tala de bosques y, digamos, el decremento, la disminución de árboles talados sería una consecuencia, ¿sí?, en el punto de vista del autor del texto B. No es que los cultivos transgénicos protejan nada. Pues, si fuese así, no recurren, en lugar de no recurren, se evitaría, ¿no? Ahí sí tendría sentido. Por esa razón la clave B no puede ser la clave y la clave correcta es la D. ¿Protegen la biodiversidad? Sí. Mediante una agricultura intensiva que economice el suelo, también esa es la clave. O sea, el suelo, puedes tú finalmente producir un producto transgénico, por ejemplo, que pueda resistir las heladas, que pueda crecer en terreno estéril, qué sé yo, con poca agua. Y entonces lo que podría verse fabuloso, ¿no? Vamos ahora con las dos últimas preguntas. 4. Es incompatible afirmar que la agricultura integrada. Se habla de la agricultura integrada en el fragmento A, ¿no? Y señalan aquí que incluso con agricultura integrada que puede reducir hasta un 30% las aplicaciones de plaguicidas y actualmente está muy extendida en la Unión Europea. Entonces nos piden acerca de la agricultura integrada a diferencia de los cultivos convencionales. Nos piden lo que es incompatible. Protege más la biodiversidad porque renuncia al uso de agrotóxicos. Alberga mayor número y variedad de plantas silvestres e insectos. Es eficaz como la ecológica en la protección de la biodiversidad. Para hacerla sencilla, ¿no? Aquí en el texto se señala que la agricultura integrada no es que renuncie a los agrotóxicos, los utiliza pero en menor medida, ¿no? Entonces en ese sentido la clave correcta sería la alternativa A. ¿Estamos de acuerdo? Reduce hasta un 30% el uso de agrotóxicos, pero no es que los elimine por completo. No renuncia al uso de agrotóxicos. Esa es la clave. Y finalmente en la pregunta número 5, si los cultivos transgénicos no implicaran una mayor productividad de los suelos, ¿perdería solidez la crítica del autor del texto A? ¿No? Más bien, el autor del texto A adquiriría mayor protagonismo, ¿no? Tendría mayor asidero esta renuencia que tiene a los productos transgénicos. El argumento central del texto B sería refutada, ¿sí? La clave correcta sería la B, porque para el autor del texto B el argumento central es que los cultivos transgénicos son mucho más productivos, ¿no? Y además carecen de un impacto medioambiental serio. ¿Qué más? Aprovecha mejor el terreno de cultivo, entre otros. Esa es la clave. Vamos ahora, señores, con el texto en inglés. Vamos entonces con el passage, queridos cachimbitos. What is the last animal you saw? La palabra saw es el pasado del verbo to see, que es ver. Entonces, ¿cuál es el último animal que viste? ¿No? Can you remember its color? Puedes recordar su color. Size, que es tamaño. La palabra size ya la hemos visto, me parece, en algún momento a lo largo de esta semana. And shape. Y su forma, ¿no es cierto?
Could you easily distinguish it from other animals? ¿Podrías distinguir fácilmente o distinguirlo, ¿no? Este it es de objeto directo, entonces aquí sería podrías distinguirlo fácilmente, eso es easily, ¿no? Que es un adverbio, from other animals, de otros animales. Now, ahora, how about the last plant you saw? ¿Qué podríamos decir acerca de la última planta que viste? If your mental images of animals are sharper than those of plants. Si tus imágenes mentales de animales son sharper es más nítido, ¿no? Entonces, son más nítidas que las de las plantas, than those of plants. You're not alone, no estás solo. Entonces, alone, solo. Children recognize that animals are living creatures before they can tell that plants are also alive. Los niños reconocen que los animales son criaturas vivas antes que puedan decir que las plantas son, o porque las plantas están también vivas, ¿no? O que las plantas también están vivas, ese sería el orden normal. This tendency is so widespread. La palabra widespread es difundido, generalizado, ¿no? Extendido. Difundido, generalizado. Ok, entonces, ¿qué cosa dice aquí? Esta tendencia está tan difundida that Elizabeth Schussler and James Wandersee, que Elizabeth Schussler and James Wandersee, a pair of US botanists and biology educators, un par de botánicos y educadores de biología de Estados Unidos, coined a term for it. La palabra coined es acuñaron, ¿no es cierto? Acuñar, ¿sí? Acuñaron un término para ello en 1998, plant blindness, la ceguera a las plantas, ¿no? El blindness viene del adjetivo blind, que es ciego justamente. They describe it as, lo describen como the inability to see, ¿no? La falta de habilidad para ver, or notice o notar the plants in one's own environment. Entonces es como la falta de habilidad, ¿no? Para ver o notar las plantas en su propio entorno. Plant blindness, not surprisingly. Este not surprisingly literalmente sería como no sorprendentemente, ¿no? Entonces, la ceguera a las plantas, como era de esperarse, podríamos traducirlo así, ¿no? Literalmente es no sorprendentemente, ¿no? Pero aquí podríamos esto traducirlo como era de esperarse, ¿no? Como es lógico. Results in an underappreciation of plants, deviene en o resulta en una subestimación, ¿no? Vamos a colocar aquí este under que es bajo, puede ser sub también, o infra. Podríamos pensar en infravaloración como un potencial, infravaloración o subestimación, ¿no? Lo que deriva en una subestimación, en una infravaloración of plants, de las plantas, and in a limited interest in plant conservation, y en un limitado interés en la conservación de las plantas. Plant Biology Courses, los cursos de biología vegetal around the world, alrededor del mundo, are shutting down. La palabra, bueno, en realidad es toda una forma perifrástica, esta de aquí la voy a subrayar acá, voy a colocar el verbo en infinitivo, to shut down, ¿no? Que puede ser sinónimo de cerrar. Entonces, aquí dice que los cursos de biología vegetal alrededor del mundo, o en el mundo, están cerrándose at a decent rate, and public funding for plant science is drying up. Están cerrándose, decent rate,
a un ritmo vertiginoso. Eso es, vamos a colocar aquí, un rate, es vertiginoso, a un ritmo acelerado, ¿no? En public funding y los fondos públicos, la palabra funding es fondos, ¿no es cierto? Los recursos públicos, for plant science, para la ciencia de los vegetales, is drying up. El drying up es agotar, ¿no? Vamos a colocar el verbo aquí, está agotándose, sería acá, ¿no? O se está agotando. To dry, voy a colocarlo abajo mejor, agotar. Listo. While studies haven't been done on the extent of plant blindness and its change over time, mientras no se han realizado, ¿no? Aquí tenemos esto, ¿no? No han sido realizados, sería acá, ¿no? Haven't been, es no han sido, done, hechos, realizados. ¿Qué cosa? Studies, estudios, on the extent, acerca del impacto of plant blindness, de la ceguera a las plantas, and its change over time, y su cambio alrededor del tiempo, o a lo largo del tiempo, increased urbanization, el incremento de la urbanización, and time spent with devices, spend es gastos, ya lo hemos visto, ¿no? Y el tiempo invertido en dispositivos, la palabra device es dispositivo, means significa that nature deficit disorder, ¿no? Un trastorno por el déficit de la naturaleza. Eso es nature deficit disorder. La palabra disorder podemos entenderlo como un trastorno. ¿Qué cosa es el trastorno por déficit de la naturaleza? Nature deficit disorder, reitero. The harm, el daño, caused to humans by being alienated from nature. El daño causado a los humanos por estar alejados de la naturaleza. Is on the rise. Está incrementándose, ¿no? Está en subida. And with less exposure to plants comes greater plant blindness. Y con menor exposición a las plantas viene una mayor ceguera a las plantas. Ya, profesor, entonces expliquemos un poco el texto antes de atacar las preguntas. Lo que nos está indicando el texto es que nosotros tenemos una mayor habilidad para poder determinar la forma de las plantas, la forma de los animales, ¿no? Por eso empieza con una pregunta retórica que tiene una respuesta obvia. What is the last animal you saw? ¿Cuál es el último animal que viste? Can you remember its color, size and shape? ¿Puedes recordar su color, tamaño y forma? Sí. Entonces yo, por ejemplo, les diría a ustedes que ha sido un león el día de ayer, ¿no? En un documental. Pero ocurre lo mismo con las plantas. No, en el caso de las plantas solamente vemos vegetación. Pero yendo un poco más lejos, en el caso de las plantas también, digamos que de manera no tan obvia las consideramos como seres vivos, ¿no? Probablemente producto del conocimiento, bueno, es que así me lo han enseñado, pero si tú, por ejemplo, ves que alguien patea a un perro en la calle o lo pisa, eso te generaría indignación. Pero si alguien pisa el pasto de un jardín, ¿te generaría indignación también? Bueno, y eso, aunque no lo creas, tiene que ver con una inconsciencia latente respecto de considerar seres vivos o no, ¿no? Así es como trabaja nuestro cerebro y está vinculado además con nuestra experiencia inmediata. Al parecer, en el caso de las plantas, nosotros, o el fenómeno en rigor extendidísimo, es el fenómeno de la ceguera a las plantas, ¿no? Es como si no viéramos nada, ¿no? De pronto ves tú a un jardinero podando tu jardín y no tienes ningún inconveniente, no lloras por tus plantas y lo considerarías al jardinero como un animal, ¿no? Despiadado, ni mucho menos. Y quizás ocurre exactamente lo mismo cuando ves que cortan las ramas de un árbol o desaparece un árbol, no te genera mayor reparo. Ahora sí vamos entonces con las preguntas de opción múltiple. What is the main idea of the passage? ¿Cuál sería la idea principal? Plants are a vital part of the planet even if they only consider them an ornament. Las plantas son una parte vital del planeta, incluso si solo los consideran un ornamento, ¿no? Es decir, un adorno. No, porque aquí el asunto en cuestión es el plant blindness, ¿no?
y vemos que hay tres claves que tienen plan blindness. La B, la alternativa D y la alternativa E. Vamos con E primero. The plant blindness, la ceguera de las plantas, y the inability to perceive plants, es la falta de capacidad, ¿no? La incapacidad para percibir plantas. Vamos a colocar eso mejor aquí, incapacidad para percibir plantas en sus propios entornos, en su propio entorno. People now, las personas saben, much less, mucho menos, about plants, acerca de las plantas, because they are not considered living beings, porque no se consideran o no son considerados seres vivos. The term plant blindness, el término ceguera a la planta, was introduced in 1998, fue introducido en 1998 by Wondersee and Schussler, por Wondersee and Schussler. Nos piden la idea principal, eso es compatible, pero no es la idea principal. Y finalmente, the non-conservation and the deterioration of nature is called plant blindness. La no conservación y el deterioro de la naturaleza es denominada plant blindness o ceguera a las plantas. La clave correcta es la B, ¿no? La ceguera a las plantas es la incapacidad para percibir plantas en su propio entorno, en su propio contexto, ¿no? Vamos ahora con la pregunta número 2. The word widespread, de que es extendido, ¿no? Means, ¿qué significa widespread? Generalized, generalizado, unknown, que es desconocido, reduced, reducido, diversified, diversificado, y restricted, que es restringido. Widespread, ya que se trata de un fenómeno extendidísimo, todos, bueno, la mayoría, en su mayoría los seres humanos no hacen pues una discriminación a las plantas, ¿no? Tú vas al parque, estás jugando pelota con tu hermano, tu hijo, con tus amigos, y no tienes el menor reparo en pisar el pasto, o sea, no le dices, no lo consideras un ser vivo en rigor. Generalized sería la clave correcta, ¿no? Generalizado. It is inferred that Elizabeth Schussler and James Wondersee coined the term plant blindness because se infiere que Elizabeth Schussler y James Wondersee acuñaron el término ceguera a la planta porque it was being confused with the recent nature deficit disorder. Estuvo siendo confundido con el reciente desorden por déficit de la naturaleza, ¿no? El trastorno por déficit de la naturaleza. No, en realidad lo hicieron porque se había extendido tanto o es tan reconocido, tan obvio, que le pusieron el nombre, así de concreto. They wanted, buscaron, los investigadores, to be, ser, known, conocidos, as the creators of this phenomenon, como los creadores de este fenómeno. No puedes crear un fenómeno, el fenómeno está ahí, tú lo observas, ¿no? El fenómeno está ahí y tú lo investigas, pero no es que lo crees. It was necessary to standardize this extended phenomenon. Fue necesario para estandarizar este fenómeno extendido. Justamente esa es la clave, ¿no? Ya que era un fenómeno reconocido, un fenómeno muy obvio, se le tuvo que colocar un nombre y ese nombre fue plant blindness. Only they could accept. Solo entonces pudieron aceptar que las plantas estaban, digamos, subestimadas, ¿no? Y finalmente la alternativa E, en 1998, todos los científicos del mundo reconocieron esta incapacidad. La clave correcta es la C. No, esa sería la información inferior. Pregunta número 4. It is compatible to affirm that animals are more, los animales son más interesting, interesantes, than plants, que las plantas. No. Understood, comprendidos, entendidos, que las plantas. Tampoco. Perceived, percibidos, son más percibidos que las plantas. Esa es la clave correcta. Y por aquí tenemos la palabra important, que es importante. No son más importantes. Que nosotros las consideremos más importantes no significa que sean más importantes que las plantas. En realidad, como seres vivos, las plantas probablemente, con lo que está ocurriendo en la Amazonía, al final terminen, este desastre medioambiental termine
generando pues un desequilibrio que ya no lo podemos parar, ¿no? Sobre eso hemos hablado a lo largo de semanas y creo que lo que ha ocurrido en la Amazonía es un desastre sin precedentes. Bueno, striking es sorprendente, ¿no? Asombroso. Vamos a colocar eso ahí abajo también. Y vamos ahora con la última pregunta. Dice lo siguiente aquí. If the plants were more perceived than the animals. Si las plantas fueran más percibidas que los animales. Si hubiera una percepción mayor de plantas en lugar de animales. Undoubtedly, indudablemente, all the animals of the world enter the list of living beings in extinction. Todos los animales del mundo entrarían en la lista de seres vivos en extinción. Es un absurdo, ¿no? Todos los animales. Cada vez que tú veas, no solamente en inglés, ¿no? Sino en castellano, eso de todos, sin excepción, qué sé yo, probablemente esa no sea la clave. A no ser que el texto te coloque esa pregunta, ¿no? Esta condición genera un efecto generalizado sin excepciones. Bueno, ahí podrías tú pensar en todos. It would probably be difficult for the children to recognize an animal as a living being. Probablemente sería difícil, sería complicado para los niños reconocer un animal como un ser vivo. Shoslow and Wondersea, los investigadores, would have coined, habrían acuñado el término animal blindness, la ceguera de los animales, in 1998, en 1998. No tiene nada que ver, ¿no? Gracioso esto. Se llama plant blindness. Y a propósito de ello, de plant blindness, would refer, el concepto de ceguera a las plantas referiría to the preference to perceive plants and not animals. Referiría a la preferencia para percibir plantas y no animales. Y finalmente, the botany course, los cursos de botánica, would have preference, tendrían preferencia over the course of zoology in the schools, sobre el curso de zoología en las escuelas. La clave correcta aquí sería la alternativa B, ¿no? It would probably be difficult for the children to recognize an animal as a living being. Y esa es la clave entonces de la pregunta número 5. Muy bien, queridos cachimbos, dicho esto entonces cerramos este último bloque de esta semana de repaso, ¿sí? Con el texto de refuerzo final de esta sección y con eso acabamos entonces el curso oficialmente. Las poblaciones de animales silvestres están continuamente bajo estrés por las actividades humanas y su impacto en el medio ambiente. El aumento de la población, la destrucción de los hábitats y la caza furtiva son algunas de las mayores amenazas para más de 17.000 especies en peligro de extinción, especies que no sobrevivirían sin unas instalaciones adecuadas donde controlar, estudiar o hacerles un seguimiento específico, no solo con ejemplares reales, sino con estudios y avances en técnicas de reproducción y conservación. El ejemplo más claro es el del panda gigante. El aprovechamiento lúdico circunstancial de estos centros permite recaudar lo suficiente para mantener vivos cientos de especies que de otra forma se extinguirían. En una sociedad tremendamente ajena a los ámbitos rurales, es imprescindible la creación de centros de aprendizaje urbanos donde educar a la ciudadanía sobre el respeto y amor hacia todos los animales, incluso los que no pertenecen a su hábitat natural. Anualmente, más de 700 millones de personas visitan los zoológicos de todo el mundo. Es imposible sustituir esta experiencia por otra igual de pedagógica a corto plazo. El zoológico debe ser una instalación destinada al estudio y la conservación de los animales. La prioridad debe ser la conservación de las especies en cautiverio, no el divertimiento de sus visitantes. Cuando esta prioridad se abandona, el zoológico se convierte en un mero circo y deja de considerarse un instrumento de la zoología. La sensibilización a través de los zoológicos, ¿no? Entonces aquí el autor del texto A considera que el zoológico puede ser un lugar de formación, ¿no? de sensibilización. Texto B. A pesar de su supuesta preocupación hacia los animales, los zoológicos son más bien colecciones de animales, no son refugios ni hogares para los animales. Incluso bajo las mejores condiciones es imposible replicar, ¿no? duplicar o acercarse a crear algo similar al verdadero hábitat en que estos viven, que es amplísimo, ¿no? A los animales se les impide realizar la mayoría de los comportamientos que para ellos son innatos y vitales, como correr, volar, escalar o acompañarse de otros compañeros de especie. Los zoológicos solo enseñan al público que es aceptable interferir y mantener en cautiverio a los animales, a pesar de su aburrimiento, hacinamiento, soledad y privación de las más elementales maneras naturales de su especie. Virginia McKenna, activista de Born Free, resalta lo siguiente.
Los animales salvajes pertenecen a la naturaleza. No deben estar encarcelados en zoológicos. La libertad es un concepto precioso. Y los animales salvajes sufren física y mentalmente por la falta de libertad que el cautiverio les impone. Luego los zoológicos dicen brindar oportunidades de educación, pero la mayoría de los visitantes pasan solo unos minutos en cada lugar de cautiverio, más que nada en busca de entretenimiento que de formación. Durante 5 veranos, un guía del Zoológico Nacional de Estados Unidos siguió a más de 700 visitantes del zoológico y encontró que no importaba lo que estaba en cautiverio. Las personas solo miraban al animal como si fuese un simple papel mural. Bueno, es abiertamente un texto en contra de los zoológicos. El autor del texto A más bien se muestra a favor siempre que los zoológicos sirvan como un lugar de formación, ¿no? Para reconocer la importancia de la vida animal, tener cierta empatía, etcétera, etcétera. ¿Cuál sería el tema que articula la polémica entre ambos textos? La preocupación zoológica, el concepto de zoológico, la importancia del zoológico, el fin de los zoológicos, el mito detrás del zoológico. Ahí es el hecho de que el zoológico exista o no, y en tanto que tal, la clave correcta es la D, el fin de los zoológicos. Vamos ahora con innato, que es la palabra utilizada en el texto B. Los animales cazan, los animales se matan entre ellos, ¿no? A veces uno edulcora un poco la vida animal, pero la vida animal es una vida muy agresiva, pero además realizan otras acciones, ¿no? Como volar, dice aquí, correr, escalar, y en el cautiverio no pueden hacer eso. Entonces innato se entiende, todas esas son conductas innatas, se entiende como adquirido, observable, instintivo, fenoménico, desarrollado. Instintivo, alternativa C. 3. Se colige que ambas argumentaciones convergen ¿En qué convergen? En el concepto de libertad que resulta bello, en la naturaleza, el hábitat de las especies, los objetivos académicos del zoológico, la estabilidad de innumerables especies, el carácter lúdico de los zoológicos. Entonces ellos consideran en realidad que es posible que el zoológico pueda cumplir una función recreativa. Ambos cuestionan ello, ¿eh? Entonces la clave correcta es la E, ¿no? El carácter lúdico. Lúdico es lo relativo al juego. 4. Es incompatible con la argumentación expuesta en el texto A sostener que los zoológicos salvarían de la extinción animal. Eluden el propósito crematístico, educan de una manera indirecta, alecciona de un modo inmediato, persigue fines científicos también. Si es edificante, podría funcionar. ¿Puede cumplir un fin científico? Claro que sí. El autor del texto A nos está señalando que puede ser una instalación dedicada al estudio, pero además a la conservación de los animales. Y en ese sentido la A podría ser también compatible. La clave correcta es la alternativa B. Eluden o evitan el propósito crematístico. ¿Qué es crematístico? Es una palabra que hemos visto un par de veces a lo largo del ciclo. Es económico. Y si es por diversión, no hay pues una ilusión del propósito crematístico. Finalmente, pregunta número 5. Si con la sinergia de los ministerios de Cultura, el Ministerio de Educación y Ambiente se concientizara a los peruanos mediante publicidad constante que los zoológicos son algo más que entretenimiento, es decir, son centros de aprendizaje, entonces la investigación zoológica podría verse ralentizada. ¿Qué es ralentizado, profesor? Volver lento algo, ¿no? Vuelto lento. Vamos a colocar aquí, vuelto lenta, por la participación de la sociedad. Todo lo contrario, ¿no? Más bien se impulsaría la investigación zoológica. Los zoológicos podrían encargarse de que los animales ya extintos puedan reaparecer. Eso es imposible, ¿no? Tendría que ser eso un milagro, o tal vez a través de la biotecnología. Se podría por fin contener la destrucción de los hábitats naturales de varias especies. No, porque eso está enfocado en los zoológicos. Los hábitats naturales implicarían pues un conjunto de medidas vinculadas más bien con hábitats naturales y no con zoológicos. Los peruanos podrían pensar que el motivo conservador está por encima de la libertad, si fuera edificante, ¿no? La clave correcta es la D. Y finalmente, E, todos los animales en peligro de extinción podrían salvarse gracias a la acción estatal. Eso sí, solo sí, vas más allá de los zoológicos y más bien pensarás en cómo mantener el medio ambiente y cómo mantener los hábitats naturales. Bien, jóvenes cachimbos, eso es todo por hoy y por el ciclo. Agradezco la atención prestada a lo largo de estas semanas. Éxitos el próximo domingo. Cerramos entonces este ciclo virtual en la Pre San Marcos, que ha sido de gran provecho para todos. Se me cuidan.